Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 349 de un curso de milagros. Hoy dejo que la visión de Cristo contemple todas las cosas por mí y que en lugar de juzgarlas le conceda a cada una un milagro de amor. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su armonía, desde su paz, desde su sabiduría y que nosotros estemos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy dejo que la visión de Cristo contemple todas las cosas por mí y que en lugar de juzgarlas le conceda a cada uno un milagro de amor. ¿Qué nos recuerda esta lección? Primero, que no hay nada fuera del Padre Celestial, que el Padre Celestial lo hizo todo perfecto, que el Padre Celestial conoce a cada una de sus creaciones y por ende, pues a cada una de sus creaciones nos da como una especie de tarea, ¿cierto? Que muchas tradiciones espirituales nos lo han llamado karma, la ley del dar y recibir, la ley de la siembra y la cosecha, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque como Él conoce cada una de sus creaciones, Él sabe qué es lo que necesitan trascender para poder llegar a ese estado que muchos han llamado crístico, iluminación, como tú lo quieras llamar. Partiendo de eso, resulta que el curso de milagros tiene, digamos, una ventaja frente a otras teorías porque Él nos ayuda a sanar, pero no a sanar como muchos creen en la materia, que posiblemente podría darse, sino sanar en la mente. ¿Y por qué en la mente? Porque recordemos que lo que hemos llamado pecado original o el Big Bang o la caída de Adán es básicamente que pasamos de ver todo con amor a juzgarlo de acuerdo a nuestros sentidos y de acuerdo a nuestras creencias. De hecho, hemos hablado varias veces que en las escrituras nos dicen que Adán cae en un profundo sueño del cual no se ha despertado y a partir de ese sueño nace todo lo que hemos llamado la creación, ¿cierto? A partir de eso, pues del costado de Adán aparece Eva y aparece pues todo el linaje que nosotros conocemos como el linaje humano. De otro lado, lo primero que le pregunta la serpiente a Eva es que si quieren ser como Dios, y sí, se nos olvida la divinidad porque sentimos que ya no somos divinos porque podemos ver las cosas de otra manera, ¿cierto? Y eso es lo que muchas tradiciones han llamado el libre albedrío. El libre albedrío es juzgar algo, ¿cierto? Desde la tradición bíblica, de bueno o de malo. ¿Cierto? Se nos olvida la divinidad porque la divinidad ve todo tal y como es, o sea, lleno de amor, porque la creación solo se hace a partir del amor, porque Dios creó con una emisión de energía, una emoción que es el caso del amor y todas las virtudes que se desprenden de él, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos acá que hoy dejo que la visión de Cristo contemple todas las cosas por mí y que en lugar de juzgarlas le concede a cada un milagro de amor, pues lo que nos dice es simplemente ver las cosas tal y como son en el sagrado presente, que es lo que hacía Jesús. Por eso él siendo judío, ¿cierto? Conociéndose la Torá, pues teniendo toda la tradición religiosa que él tenía como judío, él pudo hablar con una samaritana, pudo reconocer en cada uno de sus, digamos, apóstoles esa verdad que había en ellos, ese amor, esa vibración, y pudo sentarse a comer con escribas, con fariseos, aunque todos le dijeran que estaba mal, él veía las cosas de otra manera, porque lo que hace él es lo que muchos llaman un salto cuántico. ¿Y por qué un salto cuántico? Porque antes de Jesús todos creíamos que Dios era un Dios castigador, un Dios que podía generar diluvios, que nos podía convertir en una estatua de sal, que podía generar plagas, que nos podía de algún momento dado exterminar. Pero cuando llega Jesús, Jesús nos cambia esa creencia que teníamos de ese Dios y que nos servía en ese grado de conciencia porque era el nivel que necesitábamos para poder llegar a Él a través de las religiones o ciertas, digamos, experiencias místicas. Pero cuando llega Jesús, Él lo que hace es un cambio de percepción, un salto cuántico porque dice, Dios es mi Padre, el Padre Celestial lo abarca todo, tranquilo, Él te ama, Él te perdona. De hecho, lo que dice es amaos los unos a los otros, no hagan lo que no quieran que te hagan a ti. Y nos muestra a un Padre celestial amoroso que
digamos, quiere a su hijo tal y como lo creó, ¿cierto? Que se expresa a través de todos los seres humanos, que Él no hace ninguna limitación o ninguna diferencia entre todos los seres humanos, y eso es lo que nos muestra Jesús. Entonces, lo que nos dice es, miran a todos con amor, ¿cierto? Entonces, lo que Jesús hizo fue no ver la diferencia del cuerpo, y hemos hablado que nosotros en el nivel espiritual, muchas tradiciones dicen que somos como el 99.9 por ponerle un número en cuanto a energía, alma, espíritu, que después hablaremos de eso, pero vamos a ponerlo de una manera global, y que cuando bajamos al 1% o al 0.1%, que es el cuerpo, pero que todo el mundo se confunde y cree que somos cuerpo-mente, y a partir de ese cuerpo-mente nosotros juzgamos, porque pues nuestro cerebro está diseñado para eso, para, digamos, sintetizar y para podernos comunicar de alguna manera. Entonces hemos hablado que muchas veces cuando nosotros hablamos de un perro, al principio para aprender qué fue perro, digámoslo así, que es un perro, entonces uno dice mamífero, cuadrúpedo, ladra, tiene las orejas así, la nariz le sirve para esto, y podemos sacar muchas definiciones de un perro, pero cuando estamos hablando pues ya no nos interesan esas definiciones. Sin embargo, hay algo que pesa mucho, es nuestra creencia de lo que es el animal, ¿cierto? Y eso tiene que ver con lo que nos ha pasado con ese animalito. Entonces, esa emoción que hemos generado. Entonces, hemos puesto este ejemplo, que los que han tenido un perro y han amado un animalito o un gatico o una mascota, pues siempre van a ver de una manera dulce, pero a los que un perrito los ha mordido o un gato los ha rasguñado, pues tienen otra imagen de lo que es un gato o un perro, porque cada uno desde su experiencia, desde lo que puede ver en el animal, cataloga y juzga, ¿no? Entonces decimos, por una sola experiencia, muchas veces nosotros decimos, ese animalito es bravo, no se acerca al perro porque lo muerde, y uno ya tiene el concepto de que el perro lo muerde, y entonces ¿en qué vibra? En miedo. Y cuando pues te acercas a un perro, el perro te ladra y el perro te muerde, pero no porque te quiera morder, sino porque estás vibrando en ese nivel de miedo frente al animal. Por otro lado, si tú crees que ese perrito es amoroso contigo, te bate la colita, te consiente, pues tú estás vibrando en paz y en una energía de tranquilidad y de confianza frente al animal. ¿Y qué recibes? Pues el animalito no te hace absolutamente nada porque se acerca a ti por la vibración. Entonces, lo que nos dice acá esta lección es, no juzguemos de nada de bueno o de malo, simplemente vivámoslo. ¿Y cómo lo podemos vivir? Cuando experimentamos la contemplación y el presente sin ni siquiera juzgar. Y entonces uno de los ejercicios que podemos hacer es simplemente mirar algo y quedarte ahí. Entonces cuando venga un pensamiento, simplemente volver al sagrado presente sin luchar con él. Entonces, por ejemplo, si tú quieres mirar tu bebecito o mirar tu pareja, quédate ahí 4 o 5 minutos solo contemplando, sin decir, oiga, es alto, es rubio, no, sin poner ninguna característica. Solo disfruta de esa contemplación. Lo mismo un animalito, un paisaje, una escena, qué sé yo, hasta una novela. No critiques ningún personaje, solamente disfrútate la vida, que es realmente cómo podemos, digamos, afrontar la realidad. Es lo que está pasando y punto. ¿Es bueno o malo? No, ¿cierto? Y pues lo que nos dice si es malo o bueno son nuestras creencias que tenemos del acto. Yo he puesto este ejemplo en varias oportunidades y vale la pena traerlo, y es cuando un niño o una niña sufre un trauma porque ha tenido tocamientos o abusos por parte de un mayor, y entonces a ciertos lados del continente o de nuestros lugares de la tierra pues está prohibido porque un menor no podría estar con un adulto, pero en ciertas tribus o en ciertos lugares de la tierra es permitido. De hecho, el líder de una tribu, el líder de una comunidad, para santificar a los niños como creencia, ¿cierto? Tiene relaciones con ellos, y de hecho muchos de los niños se sienten orgullosos por esa creencia, porque esa creencia los hace ver que está bien, ¿cierto? Entonces, lo que nos separa de lo que es bueno o malo son las creencias que tenemos frente al hecho. Y de hecho,
Vemos, por ejemplo, ahora en el Facebook todas las creencias cómo empiezan a pelearse en unas con otras. Entonces, por ejemplo, si la gente es vegana, se pelea con los que comen carne, con los que tienen dieta a base de proteína que depende de un animal, como los que quizás defienden a, qué sé yo, Shakira, se enfrentan a los que defienden a Piqué, y siempre estamos en contradicción, cuando todo es unidad y cuando acá no hay nada malo ni bueno, sino que las cosas son tal y como son. Entonces, una de las primeras reglas es aceptar el libre albedrío de las demás personas, ¿cierto? ¿Y cuál es el libre albedrío de las demás personas? Esa persona decide algo, pues hay que respetarla, porque primero pues Dios no se mete en ese libre albedrío. De hecho, es tan bello y tan caballeroso, digo yo, que Él dice, bueno, te estás equivocando, eso es una ilusión, pero es tu experiencia de vida, ¿sí? Cada uno desde su percepción crea una experiencia de vida desde sus creencias y desde lo que defiende y desde lo que ataca, y eso es libre albedrío. Ahora, ¿quieres vivir más en paz? Ver las cosas como son sin ponerle ningún significado, que es lo que nos dijo este curso de milagros en las primeras lecciones. Nada tiene ningún significado, el significado lo damos nosotros de acuerdo a la experiencia y de acuerdo al estado de ánimo que manejemos en ese día. De hecho, hemos puesto otro ejemplo, que es que a veces cuando vamos a salir decimos, está lloviendo. Y sí, está lloviendo y genial, porque ahí no estamos dramatizando ni argumentando nada. Pero muchas veces decimos, está lloviendo, y los días que llueve yo me enfermo, pero además me da mucha tristeza porque me acuerda que los días lluviosos yo no tenía ciertos elementos como una sombrilla, éramos muy pobres, y empiezo a dramatizar y empiezo a generar una creación y unas emociones que me llevan a sentirme muy bajo de energía o a sentirme muy alto de energía cuando yo digo, no, está lloviendo y me encanta que llueva. Ahora, ¿qué nos dice el curso de milagros? Esto solamente es un sistema de pensamiento, las dos cosas son ilusiones. Sin embargo, tú creas experiencias que te acerquen a la mente recta o al Padre Celestial desde todas las experiencias que te lleven a vibrar más alto. ¿Y cuáles son las experiencias que nos llevan a vibrar más alto? Pues todo lo que nosotros vivimos a través del amor y todo lo que se desprende de él. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias.